Yo te invito a que compartas conmigo un ratito. Agiterapia.com. Show musical, cómico, teatral y mucho más. ¿Qué tal, amigos? Walter Rivera Santos, su anfitrión aquí en Agiterapia. Hoy conversando con don Pablo León Hernández, PhD, desde el barrio de Atillo, en Villalba, Puerto Rico. El tema de hoy es todo lo que tiene que ver con el taínismo, especialmente nuevas palabras taínas. Escuchemos a don Pablo León Hernández, PhD. Bueno, estoy ahí envuelto en ese proyecto de desarrollar el lenguaje taíno, porque yo he visto en muchas actividades culturales, muchos grupos taínos se visten de taíno y cantan como taínos, bailan como taínos y dicen algunas palabritas taínas, y luego el entusiasmo que ellos tienen en producir ese lenguaje taíno y la necesidad que tienen de rescatar ese lenguaje taíno. Pues viendo eso me dispuse a investigar a fondo el lenguaje taíno y tratar de hacer un programa para enseñar el lenguaje taíno. O sea, tu preocupación es que a las personas que tienen buena intención de desarrollar o llevar este lenguaje taíno a la luz pública, pero aún no tienen la profundidad de conocimiento al respecto. Sí, además que hay poco escrito sobre eso. Hay muchos diccionarios, pero los diccionarios a lo más que tienen son 300 palabras y la mayor parte de esas palabras son nombres de ríos, nombres de cacique, nombres de frutas, pero no son palabras útiles para conversar. Y nosotros hemos encontrado que todo el mundo hacía alusión a lo que escribieron los españoles en la época donde se encontraron con los taínos. Pues ¿qué pasa? Que los europeos vinieron a América y encontraron a unos seres humanos. Ellos les llamaron indios, pero eran autóctonos de aquí y decían que tenían taparrabos, como para decir que eran animales y que eran incivilizados, y todo porque ellos todo lo que veían lo filtraban a través de su manera de ver el asunto, de lo que ellos tenían en su cabeza. Ellos, por ejemplo, tenían reyes y tenían vasallos, pues ellos tenían que encontrar aquí también reyes y vasallos, y ellos ya tenían una religión cristiana, católica, pues yo esperaban encontrar aquí también. Si no eran católicos, entonces estaban mal, eran incivilizados, había que obligarlos a tener su idioma, su religión como ellos. Y entonces encontraron que también ellos eran gente que no estaban en la de estar comprando y vendiendo. Ellos tenían otro sistema completo. Ellos no tienen malicia para el comercio, porque en Europa había mucho comercio y acá no, acá tenían otro sistema completo. Y entonces, viendo eso, como los españoles vinieron y evaluaron todo de acuerdo a su punto de vista, de cómo ellos vieron, escribieron las palabras taínas de acuerdo a cómo ellos le escuchaban y el significado que ellos entendían que tenían. Por eso yo digo que tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a esa fuente española de la explicación del lenguaje taíno, de la cultura taína, porque tenemos que estar bien claros de que ellos lo hicieron desde un punto de vista y de una manera de ver el mundo muy diferente a como nosotros de verdad lo teníamos. Pablo, comentaba Dani Torres hace unos días atrás en un show de agiterapia. De hecho, puede ver ese show en agiterapia.com, busque por Dani Torres. Comentaba de que cuando él estaba en España, él utilizaba un lenguaje que realmente allá decían, pero ¿qué es eso? Porque hablaba de cajón y gaveta. Eso de gaveta, eso ya no se usa, ya se usa cajón. Y cajón tiene que ver con un lenguaje indígena. Sí, sí. Taíno. Ellos, cuando vinieron los españoles de acá, el lenguaje castellano era bien pobre, tenía muy pocas palabras y estaba bien desorganizado. El que hizo la primera gramática española fue Nebrija y la hizo exactamente en el 1492 cuando llegó Colón a América. Pero ¿qué pasa? Que a él no le hicieron caso con su gramática, sino que muchos años después de su muerte, él murió en el 1522, muchos años después de su muerte, entonces fue que empezaron a darle importancia a la gramática española. Y entonces significa que el lenguaje español estaba bien pobre en esa época. Ahora se alimentó de las palabras de América. Si uno busca ahora mismo el lenguaje
de castellano, la inmensa mayoría de las palabras no son españolas, son americanas. Y de esos americanismos, la inmensa mayoría son taínos. Así es que ellos nos llevaron el oro, nos llevaron la plata y nos llevaron las palabras. Imagínate que ahora yo diga, voy a hacer un lenguaje taíno y cojo todas las palabras jusas, las pongo en mi diccionario taíno y después digo que los jusos están hablando taíno, porque las palabras que estamos usando son las que yo tengo en mi diccionario. Eso mismo es lo que pasa. Nosotros nos creemos que estamos hablando español. No, estamos hablando taíno. Ellos son los que están hablando taíno, porque la mayor parte de las palabras que ellos usan son sacadas de acá. Escuché, Pablo, conversando contigo en tiempo atrás, que a veces había un programa para buscar palabras taínas y que aparecieron ¿cuántas? Sí, yo cogí los diccionarios que encontré en internet y en libros, los puse en un programa que desarrollé en JavaScript y el programa me generó unos patrones semánticos, significados, y encontró que había un montón de incongruencias en esos diccionarios, por no decir disparate. Los significados eran diferentes en unos que en otros y casi todas las palabras estaban hechas como para nosotros endiosar a los españoles, y entonces eso como que me levantó sospechas y entonces puse a investigar y encontré que hay un patrón de significados y que el lenguaje taíno está hecho en sílabas, y además que eso, el lenguaje castellano-español viene del latín y tiene su pasado en latín, griego, todos esos idiomas de Europa. Y los taínos no vienen de Europa, vienen del Pacífico. Y algunos tienen teoría de que vinieron por el estrecho de Bering. Sea como sea, por el estrecho de Bering o por el Pacífico, la gramática de esa área es bien diferente a la de Europa. Por ejemplo, las palabras en español tienen sujeto, verbo y predicado. La china, la japonesa, las del Pacífico tienen sujeto, predicado y verbo. El verbo va al último. Sin embargo, acá Cayetano Colestoste es el primero que hace un diccionario taíno y hace un Padre Nuestro taíno. Y lo hace como si nosotros tuviéramos la gramática española, como si la gramática española fuera la gramática del universo. Y entonces quieren a la brava poner nuestro lenguaje taíno dentro de la teoría de gramática española, cuando es un completo error. Interesante, o sea que el formato del lenguaje taíno es diferente, original, es diferente al español. Es muy diferente, muy diferente. Por ejemplo, en español los verbos se conjugan, no lo mismo el pasado que el presente que el futuro. No, en taíno el verbo se queda siempre igual. Asimismo pasa en el chino y en el japonés y en los lenguajes del Pacífico. Se quedan iguales. Y entonces en español hay palabras y tú las separas en sílabas. En taíno hay sílabas y tú las conviertes en palabras, en RB. ¿Tienes de tope de la mente un tipo de ejemplo que podamos ver? Sí, hay mucho. Por ejemplo, encontramos la palabra taíno daca. Taíno significa soy taíno. Daca significa soy. Ka va al último. Taíno daca al último. Teitoca. Teitoca significa pórtate bien. Pues también toca al último, el verbo al último. Y hemos encontrado, eso lo encontré con el programa, las sílabas. Yo le llamo a eso sílabas madres. Cada sílaba tiene un significado. Y ese significado de esa sílaba se van a combinar formando metáforas taínas. El lenguaje taíno es poético, tiene muchas metáforas, toda esta base de metáforas. No es una asignación de una palabra para tal cosa, sino que se va hilando de acuerdo a las sílabas que se van formando, bailando una metáfora donde tú le vas entonces a dar significado. Por ejemplo, nosotros encontramos la sílaba ri, R-I, ri. Ri significa vuelo pequeñito, porque la I significa algo chiquito, algo pequeñito, inicio, algo íntimo, algo que nosotros le llamamos cute, chiquito. Y la A es algo grande, abundante, grandioso, universal. La E es algo
como espiritual. Y encontramos eso. La U es para algo negativo. Por ejemplo, el bu es algo negativo. Y tú buscas todas las palabras que hayan que tengan U, es algo negativo. Tengo un ejemplo para que lo desarrolles. Agiterapia. Tiene Sí. la A de grande, la I de pequeño, tiene la E. Y la ji, todo lo que sea con un J, que es ji, es un bejuco o una serpiente, o tiene esa forma así sinuosa. Una grieta también es con J. Así que ají, uno busca el fruto del ají, tiene así como si fuera una S. ¿Ah? Tiene como si fuera un bejuquito. Y es ji. Ji significa un bejuquito chiquito. Hay una palabra que se parece mucho a agiterapia, que es ajiaca. Ajiaca significa la terapia de las palabras, de la piel. Me gusta más ese significado de ajiaca para el proyecto de agiterapia, porque tiene que ver con lo que estamos haciendo nosotros, cultura, arte, teatro. Así que ajiaca vamos a seguir ajiaqueando. Otra cosa que quiero hacer bien claro es que nosotros tainizamos las palabras. Así como los españoles cogieron palabras americanas y las convirtieron en españolas y así hacen todos los demás idiomas, nosotros también cogemos palabras de otros sitios y las tainizamos. Pero nosotros, por ejemplo, decimos juqueo, no decimos hook, como esa es una palabra que viene de Estados Unidos. En norteamericana no decimos hook, decimos juquear, juqueo. Y así todas las palabras, algunas que son españolas, nosotros también las tainizamos. Y dicen que nosotros tenemos un problema de que hablamos español diferente, tenemos otras palabras. Esas palabras otras son palabras taínas que nosotros usamos. Y, por ejemplo, nosotros decimos más nada, no decimos nada más. En español sería nada más. Nos decimos, ¿para qué? Las tainizamos, o sea que cogemos las palabras y las convertimos de verdad a sílabas taínas. Y entonces, esas son nuestras palabras. Nosotros tenemos una cantidad de palabras que nadie usa más que en Puerto Rico, nada más. Nosotros usamos porque nosotros tainizamos esas palabras. Igual que nosotros tainizamos la cultura. Nosotros nos pueden invadir con elementos culturales de otros países. Nosotros lo vemos, lo pasamos por el filtro taíno y lo convertimos entonces en boricua. Y hacemos cultura boricua, aunque sean cosas que traemos de otros sitios, pero no lo dejamos así, pasar por el filtro de nosotros y ya lo convertimos también en boricua. Pablo, ¿dónde se utiliza más el lenguaje taíno? ¿En la comida, en ropa, en costumbres? Sí, ahora mismo se usa mucho en los utensilios, en las comidas. Y hay muchas palabras, por ejemplo, hamaca se usa en español, se usa hamac en inglés y es taíno, barbecue. Nosotros a veces algunos creemos que es una palabra de Estados Unidos, no, barbecue es taíno y el idioma inglés lo cogió. Tenemos muchas. Ahora, nosotros vamos y buscamos el diccionario de la lengua española y encontramos que la mayor parte de las palabras que tiene son americanas. Y entonces lo dice. Por ejemplo, me estuvo raro que encontré la palabra atajo. Yo creía que era una palabra española, no, es una palabra taína. Y entonces tú la buscas y dice Puerto Rico, palabra taína, lo dice. Así que si el que quiera averiguar, busca el diccionario y busque ahí todas las palabras taínas que hay, que son palabras nuestras. Y hablando del diccionario que tú estás creando, ¿cuándo se puede ver eso y dónde se puede conseguir? Pues ya me falta muy poco. Al desarrollar ese programa, he encontrado que el programa me genera 10 millones de palabras taínas. 10 millones de palabras taínas. El idioma más grande ahora mismo es el español y no llega a 1 millón de palabras. Y nosotros tenemos 10 millones de palabras taínas porque son sílabas organizadas poéticamente que forman metáforas que tienen significado. Y entonces vamos a suponer que de esas 100 millones de palabras taínas, tú solamente puedes usar 5 millones. Va a ser el idioma más grande del mundo. ¿Cuánto taíno conocen aquí en Puerto Rico la gente? Aquí hay muchos grupos que están tratando de rescatar la cultura taína y se reúnen, hacen oraciones en taíno, bailan, cantan, pero no hacen lo más importante. Lo más importante es el conuco. ¿De qué te vale tú tener cultura? El conuco es la siembra, la yuca. Tú sembrar y de ahí parte lo demás. La vida del taíno era el conuco. Lo demás era en función de la producción de su comida.
Pues, entonces, si nosotros hacemos cultura taína y lo que hacemos es tocamos maracas, cantamos, nos quitamos la ropa, eso no llega a ningún sitio, pues que eso no tiene un fin en sí mismo. Y el fin en sí mismo es la alimentación. Y entonces, con la alimentación, con la coa para abrir la tierra, con la yuca para sembrarla, con la yautía, el ñame, todos esos productos, petición a la naturaleza, el contacto con la naturaleza, eso sí que tiene de verdad significado. De ahí en adelante tú haces arte, haces arreitos para compartir la experiencia que has tenido durante el mes. Todas las lunas llenas te reúnen y haces un arreito para eso. Y ahí surge entonces música, son bailes, demás, pero en fin, en función de lo básico que es la agricultura. Y en base a agricultura estamos trabajando en Agitapia junto con Pablo León Hernández, que haber aquí presente, para desarrollar un curso de agricultura taína. Así que usted vaya a Agiterapia, busque don Pablo León Hernández o agricultura taína. De hecho hay un tab arriba, un tab. Eso no es palabra taína, tab. No. Y usted ahí puede ver los videos en serie de cómo usted realmente vivir desde cosechar, sembrar arroz y cosecharlo, y todos los demás alimentos. Porque Pablo dice, si tú tienes una talita en tu casa, no vas a comer solamente habichuela, tú comes de todo. Comes lechuga, tomate, habichuela y arroz. Enseñamos cómo sembrar todo ello. Sí, tiene que ser de una alimentación variada. Y hay personas que están haciendo huertos y tú preguntas, ¿qué estás sembrando? Recao. ¿Tú comes recao? No, tú no comes recao. No, vamos a hacer otras cosas, recao también, pero vamos a sembrar habichuela y ajo y yautía y yuca y todo lo que de verdad forma la dieta del boricua. Y antes de seguir con el tema del lenguaje taíno, es importante que cómo obtener las semillas para hacer estas siembras es bien fácil. ¿Cómo era, Pablo? Sí, es fácil. Uno busca en los videitos, están explicados. La yuca es algo tan fácil de reproducir. Solamente tú partes el tronco, lo partes en esqueje, lo siembras y ahí tienes matas nuevas. El repollo se lo come, pero saca un pedazo, lo parte en pedazos, e igual le enseñamos ahí en esos videos cómo usted puede sembrar y desarrollar mucho repollo en su casa para usted y repartir a sus vecinos. El otro día unas vacas entraron a mi huerto, rompieron los despegues donde están las verjas y entraron. Y mi esposa decía, te hicieron destrozos ahí. Y yo digo, no, al contrario, me podaron la yuca, me talaron toda la hierba, hicieron camino y le echaron abono al terreno, todo gratis. Y entonces, ¿qué pasa? Que se comieron las hojas de la yuca. Y al otro día, 2 o 3 días después, voy a verlo y son las más bonitas que están, esas que las vacas atacó. Esas son más bonitas porque parece que se sintieron amenazadas y entonces echaron más follaje, engordaron los troncos y se pusieron mucho más bonitas de las que habían y gracias a las vacas. Y entonces las otras que están al lado, que las vacas no atacaron, se quedaron pobrecitas como estaban. Sentido de sobrevivencia. Que volvamos al lenguaje taíno. ¿Cómo los que nos escuchan hoy en día pueden buscar más información para aprender y encaminarse en aprender y utilizar el lenguaje taíno? Pues el proyecto consta de 3 cosas. Una es un libro. En ese libro estoy explicando toda la teoría y todas las sílabas madres que funcionan como si fueran células madres de un organismo que te generan los órganos que tú necesitas. Pues las sílabas madres te generan palabras que tú necesitas. Por eso el programa me dio tantas palabras. Y ese libro tiene también el diccionario ya modificado con las palabras, no todas, porque son 100 millones de palabras, no caben en un diccionario, pero las más útiles van a estar ahí con frases, oraciones y ejercicios. El programa hecho en JavaScript va a estar en internet y el que entre allí puede escuchar las palabras, el programa las va a pronunciar. Hay algunas al azar, otras van a ser en orden con un método educativo donde se usen todos los recursos de saber humano. Y hay un juego, un videojuego, y en ese videojuego tú tienes que entrar y hacer unas tareas en el conuco, pero para hacerlas tienes que ir resolviendo problemas de lenguaje y aprendiendo palabras. Si no sabes las palabras no puedes caminar.
¿Y ese juego es a nivel de qué edad? Tiene todo, porque tiene muchos niveles. Que empieza bien elemental y poco a poco que tú vas aprendiendo se va complicando con palabras y con situaciones que son de verdad políticas, de cómo manejar el conuco, cómo organizar la sociedad a partir de los yucayeques, que son las familias taínas, y cómo organizar una federación grande de yucayeques. O sea que de verdad el juego tiene dos objetivos: divertirse uno, aprender. Pero es un juego virtual y queremos que también sea un juego real de la vida diaria. Si usted está pensando en cuánto vale el juego, tengo una sorpresa para usted. ¿Cuánto vale el juego, don Pablo? No, el juego es gratis. La gente, yo no vendo ni compro nada. Todo el mundo puede entrar gratis, solamente se registra para yo tener evidencia de quién entró y pues estoy disponible para dudas, reclamaciones, calumnias, lo que usted no quiera decir, para compartir. Y también hay una sección donde las personas pueden aportar, ver palabras, ver metáforas y reconocer palabras y ir ampliando el diccionario, porque yo quiero que ese diccionario surja de la base de la gente, que vaya reconociendo las palabras y le vaya dando los significados. Porque aunque ya el programa te da todos los significados de las 100 millones de palabras, son metáforas. Si tú quieres fijarla en tu mente para objetos, para diferentes cosas, pues hay que irlo fijando, pero que sea de abajo para arriba, de la gente, del uso verdadero. ¿Ya separaste el nombre de la página de internet o todavía? El libro y el proyecto completo se llama Nuevas Palabras Taínas. La llamo así porque hay viejas palabras taínas que son palabras que están en los diccionarios taínos y que algunos se recogen de los que escribieron, diferentes personas españolas que escribieron y dejaron consignadas algunas palabras, pero que al uno descubrir de esa sílaba madre, pues el programa me genera tantas palabras que es una maravilla, es una aventura del espíritu ver nacer un idioma. ¿Cuál sería el website para conseguir la información? Pueden entrar a witikai.com, Witikai. Pueden entrar también a mi página de Facebook, ahí voy a tener también orientación de cómo entrar a la página. Ok, puede conseguir a don Pablo León Hernández en Facebook, Pablo León Hernández. Y también Agiterapia. Definitivamente Agiterapia, Pablo León Hernández parte del grupo de Agiterapia, miembro corporativo. ¿Algo más que quiera comentar antes de retirarnos? Pues tuve un sueño y lo quiero compartir. Venga eso. Ese sueño es que yo fui al bosque a compartir con el bosque mi preocupación sobre la situación política de la nación boricua. Y ahí le pedí a la naturaleza que me diera ideas. La naturaleza entonces se portó muy bien conmigo porque como que un viento me envolvió con los árboles del bosque, me dio sueño, me acosté en la grama y ahí dormí y tuve el sueño de que Atabey, que es la madre tierra, vino a visitarme y me dijo todos los detalles del juego y todo lo que estoy haciendo viene de ese sueño, con todos sus detalles de palabras, de todo el formato completo del lenguaje taíno. Y ella me dijo, ustedes deben rescatar el lenguaje taíno para encontrarse a sí mismos. Cuando ustedes se encuentran a sí mismos, entonces van a organizar bien la nación boricua. Wow, ¿cuándo fue ese sueño? Ya hace unos cuantos meses. Está fresquecito. Bien, Pablo, realmente te agradezco que hayas compartido con nosotros de aquí de tu casa en el barrio Gatillo de Villalba, Puerto Rico. Vamos a mantener contacto con Pablo porque tiene una continuidad de tecnología en pro del tainismo puertorriqueño. Todo lo que sea boricua, Sí. ese es mi proyecto. Sí. Antes de retirarnos, comenta otra vez lo que es puertorriqueño, taíno, etc. Eso no es congruente, ¿verdad? Sí, que no? sí, no es lo mismo puertorriqueño que boricua. Puertorriqueño es el que acepta la colonia. Los españoles europeos vinieron aquí y el nombre de nuestro país era Boriquén, y ellos por su cuenta y sin pedirle permiso a nadie le cambiaron el nombre, le pusieron primero San Juan Bautista y después el nombre de Puerto Rico. Pero
ellos no tenían ninguna autoridad de cambiar el nombre de nuestra isla. Luego, además de eso, se apropiaron ilegalmente de nuestro territorio y esclavizaron a los taínos. Luego tuvieron una guerra hispanoamericana con Estados Unidos y les cedieron un territorio que no le pertenecía. Y allá, norteamericanos, pues nos llaman Puerto Rico. Nosotros no somos Puerto Rico ni Puerto Rico, nosotros somos boriquén y somos boricuas. Ahora, la gente que acepta la colonia, la española y la norteamericana, pues se llaman puertorriqueños porque aceptan su ciudadanía, aceptan sus leyes, sus reglamentos. Y entonces después dicen que son víctimas de una colonia. No son víctimas, son cómplices. El que trabaja para la colonia, el que compra la colonia, pues el que le da vida a la colonia y el que hace que la vida funcione. Ningún norteamericano viene aquí a guiar ningún tro ni a trabajar en ninguna máquina. Somos nosotros mismos los que lo hacemos y por una miseria de salario. Así es que yo no soy puertorriqueño, yo soy boricua. Sí, ¿cómo puedes tomar la ciudadanía de taína y salirte de la ciudadanía puertorriqueña como tal? Que sería Primero, americana. que el término ciudadanía, el término nación y todos esos términos son unos términos que se desarrollaron en Europa y desarrollan un modo de política que le llaman república, donde hay un poder judicial, poder legislativo. No, esos son pamplinas. Eso lo hacen ellos para poder justificar y poder manejar la economía del capitalismo. Nosotros tenemos nuestra propia forma, que es la forma taína de gobernar, que es todo el mundo vale igual. Solamente hay un poder, el poder del pueblo. Y nosotros nos organizamos en familia, en Yucayeque. Y no hay ningún gobernante. Nadie gobierna, porque todos somos iguales. Si todos somos iguales, nadie me puede gobernar a mí, porque nadie es superior que yo para gobernarme. Y tampoco yo puedo delegar en otro que me gobierne, porque eso es un derecho inalienable. Yo no puedo decir, yo también no quiero vivir, no, porque es un derecho a la vida, eso es inalienable. Pues nosotros nos gobernamos nosotros mismos, somos autónomos en la persona, somos personas. Y cuando nos unimos en familia, pues somos autónomos en la familia. Ahora nos unimos en familia, pero esa unión no te hace a ti gobernador de ninguna de las familias, que la familia es autónoma. Ahora, si nos unimos es para buscar el bien de todos, trabajar en conjunto, ayudarnos mutuamente, pero nadie manda a nadie. Y entonces nosotros no vendemos, no compramos, porque el vender y comprar es una remora de la sociedad. Se inventaron hace miles de años allá en Europa. Ya convirtieron la religión humana en una mercancía. Pues ahora la religión es una mercancía, es un negocio, la educación es un negocio, la universidad es un negocio, el Estado es un negocio. Y ahora cuando vamos a hablar de política, lo primero que hablamos es de dinero, de presupuesto, de economía, como si el gobierno fuera un negocio. El gobierno no es un negocio, el gobierno es una organización de seres todos iguales para beneficio de todos. Así es que nosotros tenemos que redefinir todos esos términos. No somos un gobierno, no somos una nación, nosotros somos solamente una isla con unos seres humanos libres. Somos somos ro, por eso decimos jíbaro. Jíbaro significa el hombre libre que vive en el bosque. Eso significa jíbaro. Eso me encantó. Jíbaro, hombre libre que vive en el bosque. Tremendo. Óyeme, pero entonces el líder de la comunidad taína se llama cacique. Sí, pero los caciques es por un mes. Y al otro mes viene otro cacique. Y el cacique no manda nada, ni tiene poder de veto. El cacique lo que hace es que es responsable de organizarlo todo. Y quien manda de verdad es el pueblo en su base. Hay muchos funcionarios, pero los funcionarios no mandan, ni gobiernan. El que gobierna es lo que se decide en la base. Que la base de la democracia básicamente eran las reuniones que se hacían. Claro, en los arreitos se hacían informes de lo que había pasado, se cantaba, se usaba música y era como una asamblea, es un tipo de asamblea cultural. Pero que se ve bien claro que cuando vinieron los españoles, que hicieron
traer todo lo que tiene en su cabeza y interpretar la vida política y toda la vida de los taínos como si fueran allá. Y es otra cosa diferente, muy diferente. Entonces, pero poco a poco, la humanidad completa va a ir aprendiendo el sistema taíno de gobierno y de cultura, y poco a poco se va a ir arreglando todo esto. Don Pablo, muchísimas gracias por compartir con nosotros Agiterapia el día de hoy. Busque esta información en Agiterapia, busque bajo Pablo León Hernández y va a conseguir todo este tema sobre el lenguaje taíno y otras cositas que hemos hablado aquí hoy. Pues muchas gracias, Pablo. Damos la orden, para mí es un honor. Taíno Ti. Taíno Ti. Adiós. Eso es Taíno Ti, adiós. Taíno Ti es la paz contigo. Te deseo como si fuera un mundo. Te deseo lo mejor. ¿Y Taíno, cómo se escribe Taíno Ti? Taíno, Tai significa bueno, no es la sangre interior. Tai significa bueno, no es la sangre interior. Y Ti es una hoja, todo lo que sea con T es hoja. Y Ti, como es I, es pequeñito, íntimo, interior. Ti es como el corazón, que es la hojita pequeñita que late dentro de ti. Pues Taíno Ti significa eso. Te deseo lo mejor con la hojita que late dentro de mí. Y el saludo de la mano, cuando eso no era taíno, que se dan la No. mano una persona con la otra. No. ¿Cómo era el saludo de hola y adiós? Sí, la mano y el bajar la cabeza eran costumbres de allá de los vasallos, de que usaban espada. Si nosotros usamos solamente coa para sembrar y usamos agricultura, nuestro saludo es tau. Tau significa hola. Taíno Ti, cuando te deseo algo bueno, eso la paz y todo eso es Taíno Ti. Pero tau es un hola con hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ese dice tau. Y hay un tal adiós, una palabra que diga adiós. Adiós, ahí se dice Taikaraya, si es de noche, que eso significa buenas noches. O Taiwai, que es buenos días. Excelente, Pablo. Muchas gracias, Taíno Ti. Taíno Ti, hasta luego. Consigue toda la información de este show de Agiterapia en agiterapia.com. Agiterapia.com. Muchas gracias y hasta mañana.